Al analizar el periodo de la invención de la tradición, usted documenta cómo los ayuntamientos, las empresas cerveceras y los juegos mecánicos comenzaron a reconfigurar el carnaval, transformándolo en un espectáculo. 60 años después de su punto de corte, en 1969, y siendo usted mismo parte de una familia de tradición chinelera en Yautepec, ¿cómo observa el equilibrio actual entre la resistencia y la invención? En otras palabras, en el contexto de la chinelización masiva de Morelos que menciona Víctor Hugo Sánchez en el prólogo, ¿dónde encuentra usted que aún reside el espíritu original de resistencia del discurso oculto del siglo XIX? Ok, hace algunos años, ya no recuerdo cuántos, publiqué un breve artículo en un libro sobre experiencias de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. En ese texto, que se escribió hace como 10 años, más o menos, hago una pregunta, ¿no? Si el brinco del Chinelo es patrimonio cultural inmaterial de los pueblos de Morelos, justamente, ¿no? Así en forma de pregunta. Esto a colación de, precisamente, la propia UNESCO ha señalado que en cuanto a los temas de patrimonio inmaterial se refiere, debe de recaer en la comunidad. Es una de las características que yo considero que ya no existen mucho en los carnavales de Morelos, así, digamos, particularmente en las cabeceras municipales. Me parece que todavía ese sesgo comunitario se mantiene vivo en los pueblos sujetos, que no tienen el foco de atención como lo tienen evidentemente las cabeceras. Entonces la injerencia de los ayuntamientos es menor. Entonces yo siento que ahí, en los pueblos que no son cabeceras y que todavía mantienen esa cuestión comunitaria de organización, se mantiene presente, ¿no? El tema del patrimonio, el tema de la resistencia, pero sobre todo podemos hablar de el brinco del Chinelo fuera del estado de Morelos, ¿no? Donde sí encontramos ese sesgo comunitario, particularmente en la zona de los volcanes, ¿no? En Ozumba, Mecameca, Tepetlixpa, esta zona donde pues básicamente son los pueblos, las comunidades que siguen que organizan, ¿no? Sus carnavales o sus festividades todavía en un sentido comunitario. Podemos encontrarlo también en Xochimilco, por ejemplo, en algunas zonas de Tláhuac, en donde el Chinelo pues se ha incorporado como un elemento más de los carnavales de la zona. Con esto no quiero decir que el Chinelo, como pasó en Morelos, no ha borrado todo sesgo de otro tipo de manifestaciones culturales, sino por el contrario, ¿no? El Chinelo es una de las manifestaciones que se agregaron a las celebraciones y que, bueno, conviven y que mantienen este sentido de comunidad. Entonces yo creo que podríamos hablar de eso, ¿no? Del patrimonio inmaterial, el sentido de resistencia se mantiene sobre todo en los lugares donde no hay mucha injerencia de las autoridades, tanto municipales o de cualquier índole, ¿no? Donde todavía se mantiene viva a través de la comunidad.